En Sierra Madre, una mujer hará lo posible para enterrar las cenizas de su padre holandés en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en La forma en que suenas, asistimos a conversaciones íntimas con figuras de la música como Rubén Blades, Cheo Feliciano y Pablo Milanés. Hoy, en Señal Literaria, el escritor y periodista musical Juan Martín Fierro. Yo pienso que Juan Martín es una persona muy juiciosa, en el buen sentido de la palabra, una persona bastante culta y tiene como, al menos como resultado de libros, pues dos grandes pasiones. Uno es la Sierra Nevada de Santa Marta, que está reflejado en su novela Madre Sierra, y el otro pues es su gran interés por la música, por las entrevistas a músicos que está en este libro, ¿no? La forma en que suenas, en la cual también se ve que eres una persona que conoce muchos géneros musicales, muy erudito, porque la mitad del libro son entrevistas y la otra mitad son textos que él ha escrito en estos últimos 25 años más o menos, pues, que lleva como periodista cultural. Yo pienso que la gente debería leer las obras de Juan Martín, si tiene un interés especial por la música, obviamente, pero también si tiene un interés por lo bien escrito, porque yo pienso que una característica que tiene Juan Martín es que él escribe muy bien, con mucho cuidado, pero de una manera muy sencilla. Estoy seguro que alguien que no tenga ni idea quién es Bill Evans, de todas maneras lee, y sin saber muy bien de qué le están hablando, porque no oído la música, de todas maneras se encuentra con un relato muy bien armado, no es un relato académico pretencioso, tampoco es un relato pues como de lucirse él como escritor, sino que toma además como una postura muy discreta, tanto como narrador, él como narrador de las novelas, como entrevistador y como autor de notas críticas y de reseñas sobre autores o discos. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña aquí en la casa una voz sumamente interesante, un autor que viene transitando los senderos de la ficción y el periodismo con la misma propiedad, que nos viene contando ciertos territorios muy importantes sin dejar de lado su gran vena musical. Les hablo de Juan Martín Fierro. ¿Cómo estás, Juan Martín? Bienvenido a Señal Literaria. Muchas gracias, Eric. Encantado de estar aquí. Gracias a ti por estar aquí en este espacio que se debe finalmente a los autores como tú que están construyendo una obra. Bueno, Juan Martín, me gustaría que conversáramos sobre esta novela con esta belleza de portada, Madre Sierra, que nos contaras inicialmente, de manera breve, de qué va esta novela. Bueno, Madre Sierra cuenta la historia de una mujer holandesa que después de muchos años regresa a Palomino, en La Guajira, sí, con la misión de enterrar en la parte alta de la sierra las cenizas de su papá, un hippie holandés que vivió en la vertiente norte de la sierra, en la cuenca del río Palomino, sí, hacia los años 70. Él tuvo que salir de allí por cuestiones de seguridad, pero su última voluntad fue justamente descansar en la Sierra Nevada de Santa Marta, ser enterrado allí, y al no poder cumplir ese deseo, pues le pide a su hija que por favor, cuando él ya haya pasado el umbral, lo lleve y lo entierre en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa es, a grosso modo, el hilo de la historia. Esta mujer llega a Palomino, se encuentra con un guía local que se llama Jacinto Daza, que era muy amigo del papá de esta holandesa, y juntos esta mujer y este guía, sí, emprenden la aventura de caminar por la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Juan Martín, cuál es la génesis de esta novela? Porque yo sé que está muy emparentada con una crónica que tú escribiste hace años. Así es, yo publiqué una crónica sobre un guía local, justamente un hombre de Maicao, que lastimosamente murió hace unos meses, Calixto Terán, que era guía, un guía muy curtido en esta vertiente norte, en esa zona de Palomino, publiqué esta crónica más o menos hacia el año 2015. Ajá. Y esta crónica termina convirtiéndose en la semilla, digamos, de lo que después se ramifica hacia la estructura misma de la novela, ¿no? Yo después
empiezo a hacer ya un trabajo más exhaustivo de investigación, empiezo a hacer sucesivos viajes y todo el proceso del libro tomó unos 6 años hasta 2022, que es cuando finalmente se publica. El caminante de la sierra, ¿cierto? Es el título de la Se crónica. titulaba la crónica sobre Calixto. Que me da pie para preguntarte sobre el hecho de caminar en la sierra y en todas estas culturas que llevan tantos años asentadas ahí. El significado un poco de caminar y en la novela también, porque está muy presente el hecho de caminar. No, es una novela en la que se camina permanentemente. Sí, teniendo a la Sierra Nevada de Santa Marta no como un escenario decorativo, sino como el centro de la historia, como un protagonista de la historia, pues me propuse lograr que los lectores tuvieran la sensación de estar caminando todo el tiempo en la montaña. Entonces, esta es una novela en la que las historias de vida y los personajes se van entrecruzando a partir de la acción física de caminar. Unos caminan con unos objetivos lícitos, otros ilícitos, pero lo que va a notar el lector es que los personajes están caminando todo el tiempo. Tú eres un caso bien curioso en la literatura colombiana. Eres como el cachaco, por decirlo así, que rompe un poco con la ciudad y se va a la costa, al Caribe, y entra en ese diálogo tan importante, si se quiere, con esos territorios como la sierra y con el mar. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa ruptura que se dio y de ese descubrimiento tuyo, que creo que viertes de alguna manera en la escritura de esta novela? Absolutamente. Bueno, esa conexión con el Caribe empieza en mi niñez realmente. Yo crecí en un hogar musical y llego al Caribe esencialmente a través de la música. En mi casa se escuchaba la música de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán. Entonces, de alguna manera ya estaba muy conectado con el Caribe en todos sus aspectos, ¿no? Humanos, geográficos, espirituales, si se puede decir de esa manera. Y esto es algo que termina por esas vueltas de la vida capitalizándose durante la pandemia, cuando finalmente, y por esa condición tan particular que tuvo este momento de la humanidad de acelerar decisiones de vida que quizás avisorábamos mucho más adelante en el tiempo, yo tomé la decisión de irme a vivir a Santa Marta y justamente lo hice cuando estaba en el cierre del proceso de Madre Sierra. Yo creo que ahí los ríos confluyeron y yo siempre lo he dicho, me he sentido muy del Caribe. Me siento muy a gusto viviendo en el Caribe, lo he disfrutado estos años que estoy ya de base allá en la ciudad de Santa Marta. Y digo con orgullo que me siento muy, muy del Caribe. Claro, podríamos decir casi, me atrevería a decir que esta novela es como un pretexto para hablar de ese lugar tan importante que es la Sierra Nevada de Santa Marta, pero tú la abordas en un tiempo más reciente, o sea, creo que no te retiras en el tiempo necesariamente y uno como lector siente que el tiempo que tú estás contando no está muy lejano, incluso hay unas violencias que han desangrado ese territorio sagrado, como la violencia del paramilitarismo, ¿no? La presencia de Hernán Giraldo en toda esa época, su conflicto con Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. ¿Por qué no nos cuentas de esa lección tuya que haces de situar el contexto de la novela en esa época que fue bastante compleja, ¿no? En Santa Marta, en el Caribe. Sí, absolutamente. Bueno, Madre Sierra también cumple una función de hacer memoria en el sentido de contar lo sucedido a comienzos de la década del 2000, que es cuando se recrudece justamente esa disputa por el control territorial de la vertiente norte de la Sierra Nevada entre las estructuras de Hernán Giraldo y las autodefensas de los hermanos Castaño. Sí. Y lo digo porque es una historia que ojalá no se volviera a repetir. Este es uno de los más atroces capítulos de violencia que ha vivido el Caribe colombiano, comparable a lo que se vivió en las Bananeras y en tantas otras masacres, paros armados, en fin, situaciones que cuando uno visita el territorio de una manera más desprevenida, en plan de turista y de turista del interior, quizás no tiene la capacidad de dimensionar. Totalmente. El nivel de dolor y de violencia que vivió esta zona. Me refiero a la vertiente norte de la sierra, que es la que se acota en Madre Sierra, pues
pues es algo que también nos debe llamar a la reflexión y que también nos exige, nos impone el deber de hacer memoria, ojalá para que este tipo de situaciones nunca más se vuelvan a presentar. Claro, totalmente, y con comunidades totalmente vulneradas como pues las tribus indígenas, los colonos que han estado ahí hace muchos años, pues los arhuacos, los kogi, y era algo que te quería preguntar, porque también se siente mucho esa presencia de la cosmovisión de ellos y hasta de su lengua. ¿Cómo fue ese proceso de rescate, si se quiere, o de arqueología del lenguaje para usar algunas palabras de ellos en esta novela? Bueno, yo quería que además del territorio mismo, la sierra con sus paisajes deslumbrantes, su realidad tan compleja, la vestimenta de los indígenas, los elementos de su diario vivir, el poporo, etcétera, todos esos referentes que ya conocemos, la lengua indígena tuviera protagonismo explícito dentro de Madre Sierra, dentro de la historia, y por eso no quise que ciertas palabras que me parecieron muy relevantes desde la perspectiva lingüística, etnográfica, antropológica, fueran traducidas al español y se dejaran tal cual. Entonces ahí el lector va a encontrar unas notas al pie de página para poder entender pues de manera muy general el significado de ciertos términos. Esa es una manera también de homenajear, digo yo, las lenguas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y también quiero hacer una acotación en relación con lo que me preguntaste hace un momento, y es anotar para los lectores que esta novela no pretende ser una novela sobre el conflicto paramilitar de la Sierra. Claro, ¿no? Totalmente. Digamos que es inevitable escribir de la Sierra Nevada sin tener como telón de fondo esa realidad tan compleja que hemos venido mencionando, pero de ninguna manera se trata de una historia centrada en el fenómeno paramilitar. Es un telón de fondo que lastimosamente hay que mencionarlo. Pero la historia, como dijimos al comienzo, gira alrededor del objetivo de estos personajes de lograr el cometido de llevar las cenizas del mono Jensen a su morada final. Sí, correcto, y eso me da pie para hablar un poco de la muerte, ¿no? El hecho de que este personaje, el mono Jensen, muere triste en Rotterdam y quiere volver finalmente, así sea en modo de cenizas, para que, pues ya para pasar la eternidad finalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. La muerte, Juan, como un tema transversal que cruza la novela, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, absolutamente. Y del mono Jensen yo creo que hay una lección interesante, y es la lección de cambiar la perspectiva en relación con la muerte. Él practicaba el budismo, este personaje practicaba el budismo. El pelo largo hasta la cintura. El pelo, bueno, sí, pero más allá de eso, un acercamiento, una aproximación muy distinta al fenómeno de la experiencia de la muerte. Siempre estamos atemorizados ante la muerte, porque la muerte en nuestro contexto particular como colombianos nos llega por una enfermedad, o nos llega casi siempre por una noticia violenta, Totalmente. Un hecho violento. Pero lo maravilloso de este personaje es que de alguna manera nos enseña a morir de otra manera y a entender la muerte en la dimensión de lo que es un paso más en este camino de la vida. Entonces, diría que esa es una de las enseñanzas más interesantes, más valiosas que nos deja este personaje, el mono Jensen, que pide, al ser enterrado, la siembra de un árbol de ceiba en el lugar donde él descansa. Totalmente, y que, es decir, la hija tampoco es que pueda enterrarlo donde quiera, sino que de alguna manera ella tiene que estar muy abierta a que la montaña se le vaya revelando, ¿cierto?, para que finalmente ella pueda depositar las cenizas del padre en el lugar donde la montaña disponga. Y donde el permiso de las autoridades indígenas lo permita también, porque es importante decir que ese ritual de enterrar unas cenizas pues pasa por el permiso de los mamas de la sierra y de lograr que ellos estén de acuerdo con ese ritual. Tremendo eso, Juan Martín. Bueno, Juan Martín, a mí me gustaría que conversáramos también sobre este libro, la forma en que suenas. Yo sé que es un libro que te costó prácticamente más de 25 años de trabajo ahí acumulados acá, desde que tú empezaste a escribir en el tiempo tus primeros textos musicales
Aquí en este libro hay perfiles, entrevistas con personajes tan importantes en la música como Cheo Feliciano, Jorge Drexler, Teresita Gómez, ¿cierto? Caetano Veloso. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la cocina de este libro? ¿Cómo se da este libro? ¿Cómo nace? Bueno, esto es de alguna manera es un cierre también de un capítulo muy importante de mi trabajo en el periodismo, particularmente en el campo del periodismo musical. Sí. Desde hace 25 años empecé a escribir sobre música en distintos géneros y lo hago a partir de una pasión muy mía por, en general, las músicas de Colombia. Hay músicas tradicionales, hay un perfil que le hice a Petrona Martínez, está la maestra Blanca Uribe, está Teresita Gómez, está nuestra gran cantautora paisa Claudia Gómez, está Katie James, en fin, quise recoger en un libro todo lo que he venido publicando en estos 25 años, como te decía, en música colombiana, pero también en músicas del Brasil, en música de Cuba, en música latinoamericana y particularmente en el campo del jazz, que es una de las músicas que más me mueve. Este libro está escrito caprichosamente, un poco al vaivén de los gustos muy personales míos, pero un amigo me sugirió reunir esos textos que estaban desperdigados en el tiempo, quiero decir cronológicamente en el tiempo, y en distintos medios de acá o de afuera, y hacer esta antología para, como te digo, cerrar un poco ese círculo también. 25 años, incluso por este libro pasan personajes como Pablo Milanés y Rubén Blades, que de él justamente te quiero hablar, porque él hace el prólogo del libro. Y me llama la atención que en una parte del prólogo él dice que en las librerías y las disqueras en Estados Unidos es muy frecuente encontrar las biografías y autobiografías de grandes artistas del jazz y de muchos géneros, y en cambio hay un gran vacío con la vida de todos estos autores del Caribe, de Latinoamérica, si se quiere, y él se lo achaca un poco como a la poca fe, si se puede comentar así, que se tienen los músicos sobre el interés que pueda suscitar su vida, y a la falta quizás como de interés de los mismos periodistas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el prólogo y sobre todo lo que dice Rubén Blades ahí, que es tan importante? Sí, yo coincido con el maestro Rubén Blades en el sentido de que es paradójico que siendo Latinoamérica una región tan potente musicalmente, hoy sobre todo, hoy más que nunca, pues digamos en términos de producción bibliográfica, de documentación, de toda la publicación de obras dedicada a grandes cantautores, pues siga siendo tan escasa, ¿no? Pues en nuestro contexto es mucho más complejo el tema, no solamente por ese complejo de inferioridad del que él habla de alguna manera, porque sí, tampoco los músicos han valorado suficientemente la importancia que tiene contar su trabajo, divulgarlo, dedicarle tiempo a eso dentro de su carrera, y desde luego a los pocos estímulos que hay. Es decir, hay algunas editoriales que se lanzan en la aventura de publicar trabajos dedicados a la música, pero no son muchas. Y los medios de comunicación, por ende, pues tampoco, digamos, es que hayan abundado en hacer este tipo de divulgación específicamente en el campo musical. Es decir, los medios que se habían especializado en música de una u otra manera han ido quedándose rezagados o han desaparecido. ¿Verdad? Entonces la música se sigue entendiendo muy en clave de entretenimiento, pero investigar un poquito más en profundidad, contar el contexto en el que se producen las obras musicales, creo que es una necesidad muy importante en la región latinoamericana, que se pregona una región diversa, ¿no? Entonces deberíamos tener más gente trabajando en el campo del periodismo musical. Ahora, hay que diferenciar el periodismo musical de la musicología y de otras ramas de investigación que tienen un nivel mucho más académico, ¿no? Quizás deberíamos, Juan Martín, dejar de idolatrar a los músicos y de verlos como si fueran parte de una farándula nebulosa
Yo creo que muchos de ellos, cuando son tan profundos como Rubén Blades, Pablo Milanés, no se han querido considerar parte de una farándula. Son parte del pueblo y nos están contando nuestras historias. De hecho, Rubén Blades en el prólogo celebra el hecho de que a Bob Dylan se le haya entregado el premio Nobel, porque uno podría considerar que la música con su letra hace parte de la mejor literatura, ¿cierto? Absolutamente. En ese caso particular del Nobel de Literatura, Bob Dylan, él menciona también que le hubiera gustado más que ese premio hubiera sido compartido con el maestro Tite Curé de Alonso. Tite Curé lo menciona, sí. Magnífico, extraordinario compositor boricua. Sí. Y también con Chico Buarque de Brasil. Buarque. Yo creo que Rubén Blades muy modestamente no se incluyó allí, pero él hubiera podido estar perfectamente. Sí, es decir, es un pensador. Absolutamente. Es un pensador, ¿cierto? Juan Martín, bueno, vamos un poco como a las anécdotas. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de estos encuentros? Con Teresita Gómez, esa historia tan tremenda, el hecho de que ella no podía acceder a esa academia y escuchaba simplemente los rumores del piano de las niñas blancas y aún así termina siendo una pianista tan importante. Sí. Bueno, yo siempre digo que los protagonistas de este libro, la forma en que suena, son realmente ellos, los artistas, no yo. Claro. Pero cuando me preguntan por anécdotas, tengo que mencionar indudablemente, pues bueno, todo lo que pasó alrededor del prólogo de Rubén Blades, que fue un sueño hecho realidad, Sí. que un artista, un ser humano de este nivel hubiera aceptado prologar el libro, los encuentros que tuve con músicos maravillosos como Jorge Drexler, Caetano Veloso, la posibilidad de interactuar con Pablo Milanés en La Habana, acá en Colombia, también en Barranquilla y en Bogotá. Hay muchas anécdotas. Ahora que mencionas a Teresita, pues recuerdo, su vida no fue nada fácil por este fenómeno grotesco del racismo. Además en una Medellín de los años 50, pues que era, creo que todavía más conservadora de lo que sigue siendo hoy. Pero es una figura fascinante, la figura de Teresita Gómez es fascinante en la medida en que ella es una especie de Nina Simone a la colombiana, pero con un final feliz. Lo dice ahí. Mientras que Nina Simone nunca pudo capitalizar su anhelo por ser discriminada, de convertirse en una gran concertista de música clásica, nuestra Teresita lo logra y de qué manera además. El corte del pelo, el color de la piel, el ímpetu. Entonces, dos figuras que no me fue difícil asociar en su momento cuando estaba haciendo este trabajo sobre Teresita, que es una maestra absoluta, su aproximación a la obra de Bach, de los grandes maestros colombianos, porque también fue una embajadora, cuando nadie lo hizo, de compositores como José A. Calvo, en Europa y en el mundo entero. Entonces, creo que ha sido este trabajo en el campo del periodismo musical un trabajo muy gratificante, muy gratificante. Pablo Milanés, la conversación con Pablo Milanés se siente muy nostálgica, ¿no? Se siente, y tú también eres un nostálgico tremendo. Sí, yo siempre he dicho que soy un alma vieja metido en un alma un poco más joven. Sí, hay mucho de nostalgia, además entre otras cosas porque cuando tuve la posibilidad de entrevistar a Pablo en La Habana, hablamos sobre el bolero, que es uno de los géneros que más me gusta a mí, y el bolero pues necesariamente, que era la música de nuestros abuelos y es un poco la banda sonora latinoamericana, antes de que rompiera la balada y la fiebre del rock and roll. La radio era muy importante en la génesis del bolero. Entonces Pablo pues inevitablemente tuvo que hacer una regresión profunda a sus orígenes y a los primeros maestros que lo influenciaron mucho, como José Antonio Méndez, como César Portillo de la Luz, toda esta generación maravillosa del bolero feeling. Ya después, a partir de ahí, él levanta su propio vuelo en lo que se conoce hoy como la nueva trova, ¿no? Se convierte en un cantautor de muchos quilates en el ámbito de la canción latinoamericana. Pero el bolero es uno de los puntos de partida, sin duda, de la obra de Pablo Milanés. Entonces fue muy bonito, sí, y muy nostálgico también, ese ejercicio de conversar con él. Es muy bonito que él dice que
que los tiempos vuelven, son cíclicos, y por mucho de que digan que el bolero ha muerto, pues simplemente no es que ha muerto, se está renovando bajo otros ropajes si se quiere y volverá. Y como cuenta también cómo en una época en Cuba salían todos los muchachos hasta que llegaron a ser 60 muchachos más o menos por la noche tomando ron, y de ahí, de ese grupo sale él como una de las primeras plumas, ¿cierto?, por la composición. Absolutamente. Y todo ese fervor que se produjo alrededor del bolero feeling en particular, por toda esa riqueza armónica en cuanto a los acordes, las letras. No olvidemos todo lo que hizo también en cuanto a la trova tradicional, ¿no? El guaguancó, Cotán el Albino, su trabajo con Francisco Repilado, con Compay Segundo, ¿no? Y en el campo del bolero también hizo lo propio. O sea que a Pablo le debemos haber sido un constante, digamos, trabajador en función de mantener vivo el ímpetu de la música tradicional cubana, por no hablar de su maravillosa obra en el campo de la trova, ¿no? Es un libro muy importante, por aquí pasan personajes como, pues ya lo dijimos, Pablo Milanés, la gran Petrona Martínez también hace presencia, Jorge Drexler, con una conversación muy sentida, muy bonita, en la que habla de sus orígenes y de cómo la medicina se fue apartando de su camino hasta que quedó la música finalmente. Bueno, Juan Martín, yo te quiero dar las gracias por estar aquí en este espacio, esta señal cálida y nada intermitente, seguirá siendo tu casa cuando quieras volver. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Eric. Encantado de verdad de haber compartido este momento contigo y con los televidentes. Gracias, Juan Martín. Te invito entonces allá a esa silla amarilla, un poco huérfana, para que nos leas el fragmento que quieras de tu buena novela, Madre Sierra, y con eso cerremos este programa, este buen programa de hoy. Bueno, vamos a ello. Dale, adelante. A la mañana siguiente, Gabriel Daza madrugó a rezar. Se encomendó a la Virgen del Carmen, patrona de los choferes, y le prendió una vela a la estampita que cargaba en su billetera mientras cocinaba el desayuno. Jacinto volvió del monte con un gajo de plátano verde recién cortado. También traía una mochila llena de fruta. Marisa se levantó con cara de haber pasado mala noche y preparó un tinto sin azúcar. «Vean, les traje dulces para el almuerzo», dijo Jacinto, mostrando un racimo de mamoncillos. La holandesa comió poco y se alejó del kiosco para hacer yoga. Le dolían tanto los músculos que apenas pudo sentarse a meditar. Durante el retiro en el Tayrona, le llamó la atención la forma en que el viento azotaba los árboles secos en lo alto de las colinas, y al escuchar con atención la voz de Sofía, su maestra, quien daba instrucciones al grupo sobre cómo lograr la respiración consciente, Marisa se vio a sí misma en la fragilidad de aquellos árboles, cuyos troncos parecían condenados a los vendavales de mar, sin otra opción que aferrarse de raíces al mundo. Esa imagen, poderosa y decadente a la vez, definía exactamente lo que sentía, y mientras su respiración se hacía más profunda y la realidad exterior más lejana, la voz de Sofía llegaba a su mente desbordando su presencia física, como si la arremetida de aquellos vientos forjara también su espíritu y las hojas secas del dolor cayeran una a una de sus extremidades. Contarnos la vida de los lugares sagrados como la Sierra Nevada de Santa Marta y hablar con autores que nos han tocado los nervios del corazón para regalarnos un libro de amor a la música son dos acciones que le ponen el sello a la obra de Juan Martín Fierro.